Gracias. Ok. Señor Dios nuestro, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder estar aquí para escuchar tu palabra. Señor, te rogamos que le sigas dando sabiduría a nuestro hermano Nico para que pueda enseñar correctamente tu palabra. Sabemos que es un trabajo arduo, pero sabemos que su corazón está lleno de gozo por poder enseñar tu palabra. Sin embargo, pues te rogamos para que le sigas fortaleciendo físicamente y le des esa sabiduría, Señor, para que todo lo que tú quieres mostrarnos a través de él, Señor, también nosotros podamos entenderlo y como siempre lo hemos dicho, más que entenderlo intelectualmente, Señor, podamos ponerlo en práctica, que es lo más importante, que es lo que te agrada a ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, Señor, para entender, Señor, lo que hoy nos quieres mostrar y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces esta serie se va a tratar de la integridad. Vamos a hablar el poder de un cristiano, una cristiana, cuando realmente anda viviendo en integridad. Y lo primero que quiero que entendamos que es la integridad. La integridad es una persona que es íntegra, es aquella cuyos pensamientos, creencias, palabras y acciones están todas en perfecta armonía. Sus creencias, sus palabras, sus acciones están todas en perfecta armonía, porque tú no puedes decir que crees algo y en la forma de hablar o en tu forma de comportarte sea contrario a lo que tú dices que crees. Entonces eso no es ser íntegro. Entonces, entendiendo este significado de lo que es la verdadera integridad, para nosotros como hijos, hijas de Dios, la integridad requiere que cada área de tu vida esté sometida a la palabra de Dios. Cada área de tu vida esté sometida a la palabra de Dios. Eso es lo que requiere si quieres ser un hombre o una mujer cristiano, cristiana, íntegro. Y entonces, una persona íntegra no es aquella que por fuera se muestra como que no mata ni una mosca, por decirlo así, o alguien que se ve como un santo por fuera, pero es un demonio en su casa. Como diría el dicho, oscuridad de la calle, candil de la calle y oscuridad de tu casa. La persona íntegra es igual, se porta igual en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier ajetreo, en cualquier ofensa, él responde siempre igual. ¿Cómo? Manso y humilde de corazón, como dice que es Jesús. Porque la carne siempre va a querer responder de otra manera. Pero si está sometida tu carne al Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, que es lo que hemos estado estudiando, pues el Espíritu Santo es que lo va a hacer. Entonces la integridad también puede ilustrarse con el proceso de preparación del pan. Si alguna vez han hecho un pan o han visto cómo se prepara un pastel o algo, si tan solo tú agarras la olla y el agua y la avientas todo así, lo depositas en el horno y lo metes, ¿no? ¿Qué resultaría? Lo que va a resultar ahí no va a ser un pan. Va a ser un tipo ahí medio raro de mezcla que hiciste. Ahora, ¿por qué hago esta analogía? Porque un paso absolutamente esencial en el proceso de preparación del pan, ¿cuál es la mezcla de los ingredientes? Tienes que mezclar las ciertas cantidades y cómo los vas mezclando uno por uno y etcétera. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra vida espiritual? Bueno, así también todos los ingredientes diferentes de tu vida deben mezclarse apropiadamente para producir integridad. ¿Quién te da los ingredientes? La palabra de Dios. Y tú tienes que pedir sabiduría a Dios para que sepas cómo mezclarlos, cómo responder en cada situación para que tú seas íntegro o íntegra. Eso tiene que ver a semejanza del pan que les acabo de decir. La meta de la integridad, ¿cuál es? Pues que te parezcas cada día más a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él es el retrato perfecto de la integridad. Si vemos, por ejemplo, Pablo siempre en sus oraciones que él hacía, siempre él oraba
Siempre sus oraciones estaban enfocadas en eso, en que ellos crecieran más, en que tuvieran más conocimiento, más ciencia, para que cada día se parecieran más a Cristo. Esa era la meta de Pablo. Siempre sus oraciones estaban enfocadas en lo eterno. Siempre, siempre, siempre. Era lo que él pedía por lo regular cuando él oraba. Y entonces la integridad debe de fluir de tu corazón, o sea, desde adentro hacia afuera. Porque si eres justo por dentro, has sido regenerado, estoy hablando a creyentes, se tiene que mostrar por fuera. Porque pudiera ser que alguien que ves que se porta muy bien por fuera, hay muchos incrédulos que hasta dicen qué buena persona es. Pero no, como no han sido regenerados, pues son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Y puedes ver creyentes que se portan como si fueran incrédulos y que realmente son creyentes. Si tú te basas por la apariencia, tú no puedes juzgar la vida espiritual de un creyente, de otro hermano, otra hermana. No sabemos, pero aquí lo que se trata es que se manifieste tu integridad interna, que se manifieste externamente para que todos sepan pues que eres realmente salvo, ¿no? Porque la salvación se puede ver, se puede notar. Primera y segunda de Juan, Juan habla de muchas evidencias que te pueden hacer ver que realmente eres un salvo. O sea que sí se puede saber si eres salvo o no eres salvo. Viendo un ejemplo, recordando ustedes, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel era como un sinónimo de integridad. La palabra, el nombre Daniel. De convicción y de una vida comprometida con Dios. Porque era un sinónimo, no es que signifique Daniel eso, sino que su vida era íntegra y una vida comprometida con Dios. Ni la fascinación de las riquezas de la corte de Nabucodonosor, cuando fue después ahí algo de él, trabajó ahí con la política, se podría decir así, en Babilonia. Ninguna de esas influencias, ni la amenaza del horno de fuego después que lo dijeron que lo iban a echar al horno, pudieron persuadirlo de su integridad. Y yo te pregunto, tu nombre debería de ser también un sinónimo de integridad. Chuy, Gavino, Rosalía, por ejemplo, Arodi. Permíteme, va a entrar alguien. La hermana Perita. Que las personas que te conocen, luego te lleven a Jesús. ¿Por qué? Porque te portas como Jesús. No estoy hablando de perfección, Estoy hablando de una vida de arrepentimiento de pecado constante, alejarte del pecado y que cada día vas creciendo en santidad por el poder del Espíritu Santo. Pablo habló mucho de eso cuando en sus cartas que él escribía siempre. Ahora, entendiendo un poquito lo que es la integridad, como dije, vamos a empezar un poquito, a hacer un poco largo esto porque es importante empezar así. Me pareció interesante hacerlo de esta manera. Después ya empezamos, si Dios quiera, a lo de las citas. Los amigos de Daniel también eran íntegros. No importara si los iban a matar, aunque nos maten, nosotros vamos a permanecer firmes a Dios. Lo triste es que a veces muchos creyentes como nosotros, pues muy fácil cedemos nuestra integridad. ¿Con qué facilidad mientes tú? ¿Con qué facilidad te enojas? ¿Con qué facilidad te resientes? ¿Con qué facilidad muestras la carne? Y evidencias pues que no eres una persona, un hombre o mujer íntegro, como lo estamos viendo. En un mundo que está lleno de concesiones, en una sociedad que han abandonado los parámetros morales y los principios cristianos a cambio de la conveniencia o del pragmatismo. Pragmatismo significa algo práctico, lo que funciona, aunque no esté en la Biblia, con que funcione, vamos a hacerlo. Y fíjense, la filosofía subyacente consiste en alcanzar nuestros objetivos sin que importen los medios que son necesarios para que tú los alcances. Bueno, esa es la filosofía del mundo. Y esta perspectiva egocéntrica, porque es egocéntrica, humanista, debería tener como lema: si te sirve, tú hazlo. Si no te sirve, no lo hagas. Y esta noción lleva inevitablemente a comprometer la conciencia y las convicciones de los seres humanos.
Si te sirve, hazlo. ¿A qué viniste? A ser feliz, ¿no? Tú mira por ti, luego por ti, después por ti. Mientras tú estés bien, no importa lo demás. Que comprometas tu conciencia y tus convicciones. Hablando ya creyentes, pues tú sabes a qué convicciones me estoy refiriendo. A lo que dice la palabra de Dios. Y como las concesiones son tan prevalentes en nuestra sociedad, se podría decir que ya no poseemos una conciencia nacional. Ya no poseemos una conciencia nacional. El sentimiento de culpa y el remordimiento no son factores que determinen la conducta, hermanos, hablando de las personas que se rigen bajo otros principios que nosotros nos regimos. El sentimiento de culpa y el remordimiento no son factores que determinen la conducta. Los políticos, por ejemplo, que deberían defender los altos ideales de nuestro país, nos están conduciendo a un cambio hacia las concesiones. Es lo que están haciendo. Porque ellos promueven sus elevados estándares, sus ideales antes de las elecciones, obviamente. Pero luego los comprometen porque prometen y luego no cumplen. Los comprometen cuando ya obtuve lo que quería, yo me los engañé. Y los dejé todos engañados y no le importa. Han caracterizado su conciencia. Lo mismo sucede en el mundo de los negocios, ¿verdad? Porque desde los ejecutivos de corporaciones hasta los vendedores, en los tribunales desde los jueces hasta los abogados, en los deportes desde los dueños de los equipos hasta los atletas y en todos los demás áreas de la vida, no les importa la integridad. Y como resultado la gente aprende a mentir. La gente aprende a engañar, la gente aprende a robar y a esconder la verdad y lo naturalizan y piensan que eso es algo natural y es algo normal. Y en resumen, hacer lo que sea necesario para que tú obtengas, todo lo que sea necesario pero que tú obtengas lo que tú quieras. Porque lo importante eres tú. Y de esa manera, el acomodo se convierte en un estilo de vida, ¿verdad? Ya es su estilo de vida y es algo muy normal y es algo muy natural para ellos. Desgraciadamente, la filosofía y la práctica del compromiso ha invadido la iglesia, hermanos y hermanas. Como la tolerancia es la ideología aparente de nuestra sociedad, como lo acabo de decir, la iglesia adopta una perspectiva similar para alcanzar a los perdidos en muchas ocasiones. Muchas iglesias buscan ahora modos de presentar el evangelio a la gente sin que se sientan ofendidos, de una forma que les dulce el oído. Pero la misma naturaleza del evangelio es ofensiva. La misma naturaleza, porque pues cuando tú predicas el evangelio tienes que confrontarlo primero con la ley. No puedes brincarte la ley. O sea, tienes que poner los 10 mandamientos en su cara, enfrente de sus narices, para que se mida a él y vea lo pecador que es. Pero a veces se brincan eso. No, ven a Cristo, vas a ser feliz, todos tus problemas se van a acabar. Dios te ama, les dice, ¿no? Y por eso la gente dice, no, yo estoy bien, con Dios yo estoy bien, porque no han sido confrontados con la ley. No los has confrontado con la ley. Y lo primero que se hace cuando predicas el evangelio es que tienes que confrontarlos con la ley, con su pecado. Ahora, la gente se siente ofendida por puro evangelio, porque confronta a los pecadores con su pecado, ¿verdad? Entonces, ignorando eso, muchas iglesias comprometen voluntariamente la palabra de Dios en vez de mantenerse firmes en el evangelio, como lo acabo también de decir. Y entonces ofrecen al mundo una versión suavizada, incapaz de afectar algún cambio alguno. Porque ¿para qué fue la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Para que te des cuenta de lo pecador que eres, número 1, para que sepas que tú no puedes obedecerla 100%, no puede tu carne, y número 3, para que te lleve al Salvador. Entendiendo eso, te lleva a Cristo. Por eso es importante la ley. Hoy en nuestros días no estamos bajo la ley, pero a los incrédulos que están bajo la ley, es necesario confrontarlos con la ley. Porque ellos creen que pueden ser salvos
porque le echen ganitas, comportándose bien, piensan que Dios va a sopesar sus buenas obras, sus malas obras, y de acuerdo al que más pese, ese es el que va a tomar la decisión para salvarlos, pero eso no es correcto, sabemos que la Biblia dice otra cosa. Pero muchas iglesias sí están haciendo ese tipo de cosas, y a nivel personal, el espíritu de compromiso se aprecia aún más en nuestras relaciones sociales también, por ejemplo. Porque, por ejemplo, es posible que tú hayas tenido oportunidades de proclamar a Cristo a algunos no creyentes, pero tal vez te has quedado callado porque te sentiste intimidado o por falta de confianza. Por eso te quedaste callado. ¿Por el qué dirán? Porque se van a burlar de mí. Es que no sé. Puede haber muchas cosas en las que te quedaste callado. Quizás haya claudicado en palabra de Dios respecto a algún asunto ético en tu trabajo o en tu vecindario, en tu colonia donde vives, y te hayas convencido a ti mismo de que tal concesión era necesaria para mantener su confianza como empleado o vecino, ¿no? Porque a veces te quedas callado cuando te preguntan, porque dices, es que si le digo esto, se va a enojar, se va a ofender, como hay artistas en la tele que les preguntan sobre los homosexuales, por ejemplo, y se quedan callados, lo suavizan, no dicen lo que es. ¿Por qué? Porque no, pues tuve que hacer esa concesión de la palabra de Dios para mantener, para que tengan confianza y para que pues, no tenga problemas y para que no, pues, no se enojen conmigo, ¿no? Sin embargo, su testimonio cristiano es proclamado a través. Si tú realmente dices que eres un creyente y quieres dar un verdadero testimonio, aparte de tu vida de integridad que vamos a ver, también debe de ser porque proclamas totalmente y con mucha devoción la palabra de Dios. No omites la palabra de Dios, porque sabes que es la autoridad suprema. No importan las consecuencias que sean. Y como decía un pastor, si el evangelio ofenda, déjalo que ofenda. Porque tiene que ofender, tiene que incomodar a la persona, porque lo primero es le estás confrontando con su pecado. Y a nadie le gusta que le muestres tu pecado en toda su plenitud enfrente de ti. Pero si tu testimonio es el que está ofendiendo, ahí sí va a haber problemas. Y eso tienes que aplicarlo en tu casa, como en tu trabajo y como en la iglesia. El evangelio tiene que ofender, pero tu vida no. O la forma en que lo dices, porque a veces hay personas que parece que odian a las personas, se los están condenando, les están dando bibliazos. Tampoco se trata de hacerlo así. Tiene que ir el amor por delante siempre. El amor por delante. Entonces, fíjense, Dios siempre atrae a los elegidos a su reino por medio de cristianos que demuestran ser diferentes a los demás. Porque a veces nosotros queremos que Dios me utilice, quiero que Dios me use, pero si no andas en integridad, si no andas en santidad, ¿cómo te va a usar Dios? Dios utiliza a los que por el poder del Espíritu Santo andan buscando la santidad como su prioridad, cuando pecan se arrepienten y siguen arrepintiéndose y siguen caminando en integridad y muestran la fidelidad de Dios, muestran devoción y obediencia a las normas de Dios. Entonces este es un cristiano muy peligroso para el mundo y para Satanás. Pero si no andas así, a veces nosotros estamos orando por nuestros familiares, por nuestros hijos inconversos, tal vez algunos cercanos, lejanos. Pero hay que examinarnos para ver si nuestra vida no está siendo el principal obstáculo para que ellos lleguen a Cristo. Porque eso sería un problema tremendo. Nosotros no podemos ser obstáculos. A veces tal vez somos nosotros los que somos el primer piedra ahí, y no nos hemos dado cuenta porque no nos examinamos. Pablo en el capítulo 13, él habla de examinaos, probaos a ustedes mismos para ver si realmente estáis en la fe. Porque después acuérdense cuando dice que todos se presentan y dicen, todos hicimos milagros en tu nombre, servimos en la iglesia, nosotros diríamos, estuvimos en la alabanza, estuvimos cantando, estuvimos en estudios, y que el Señor nos dijera, apártate de mí, hacedor de maldad, yo jamás te conocí. Esas son
más terribles palabras que un cristiano podría oír en su vida, hermanos. Porque los que llegaron allí ante Jesús, ellos no iban dudando de su salvación, ellos estaban segurísimos de que habían sido salvos. Por eso después Pablo empieza a darle algunas pruebas de su salvación para que se vieran realmente si eran salvos o no. Así como les dije que lo hace Juan. Ahora, el problema también, ya dije que tenemos que vivir de acuerdo a nuestra creencia, verdadera fidelidad, devoción, obediencia a las normas de Dios. Y el problema que hay en vivir de esta manera es la oposición que encontramos en el mundo, porque cuando tú andas en santidad siempre por regular vas a encontrar oposición. Un teólogo llamado Sproul escribió él sobre esto que le estoy diciendo. Y él describe así la presión que ejerce el mundo sobre nosotros, y cito, dice: el mundo es un seductor que trata de atraer nuestra atención y nuestra devoción. Siempre te va a querer, desde tu casa hacia afuera, porque no crees que el mundo luego nos imaginamos andar allá en el baile o allá con la gente allá afuera haciendo cosas malas. No. En tu propia casa tú puedes ser un cristiano o una cristiana mundana, porque lo traes aquí, el mundo. Anhelas cosas, pero te reprimes nada más, vives reprimido, reprimida. Pero aquí lo traes en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, traes el mundo. Porque eres igual, piensas igual, hablas igual. Pero si tú vives de una forma íntegra, va a haber oposición. Y como dice Sproul, que el mundo te va a querer seducir para desviar tu atención y quitar tu devoción, tu mirada donde tiene que estar, y que la pongas en otras cosas. Situaciones, pruebas, circunstancias que tú quieras. Y se halla tan cercano, tan visible y tan tentador que muchas veces eclipsa nuestra visión del cielo. Porque estamos tan afanados en las cosas de acá abajo que ni siquiera estamos viviendo esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que eso debería de estar como nuestra prioridad, porque es el evento que sigue. Pero el mundo te colapsa de tal manera, ya ni piensas en las cosas celestiales, estamos afanados, presionados, nos enfermamos por muchas cosas que traemos, depresión, neurosis, etcétera, etcétera, porque nuestra mirada no está puesta en el cielo y el mundo ha logrado su objetivo. Y lo que vemos reclama nuestra atención muchas de las veces, lo que nosotros vemos o lo que tenemos. Y eso atrae nuestra mirada, y a menos que la dirijamos hacia un lugar mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos agrada por lo menos gran parte del tiempo, ¿verdad? Y desafortunadamente a menudo vivimos nuestra vida para agradarle al mundo, para agradarle a las personas, que para agradarle a Dios. Porque hemos sido engañados y hemos caído porque no hay discernimiento muchas veces en el cristiano fiel. Y ahí es donde surge el conflicto. ¿Por qué? Porque agradar al mundo rara vez coincide con agradar a Dios. Quien quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y cuando digo mundo, me refiero a todas las filosofías, todos sus principios por los que ellos viven y se rigen, sus preocupaciones, sus prioridades, todo lo que ellos tienen. Y muchas veces igualitos estamos nosotros. Ahí, hermano Gavino, búscame Romanos 2:12, por favor. Romanos 2:12. Ahí vamos a ver un ejemplo del llamado divino que recibimos nosotros como creyentes con respecto a esto que les estoy diciendo. ¿Qué dice Pablo ahí? Romanos 12:2. ¿12:2 o 2:12? 12:2. Ok, voy. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese lo que está diciendo ahí Pablo: no os conforméis. Esa palabra conforméis se refiere al molde. El mundo, por decirlo de esa manera, es un molde en el cual antes de ser creyentes estábamos adaptados a ese molde y nos guiábamos por ese molde. Todo lo que yo hago, todo lo que dicen. Y él dice:
Ya, por favor, no sigas amoldándote a ese molde porque ya no perteneces a ese molde. Ahora, ¿cuál molde perteneces? Al otro molde. ¿Cuál es? Jesucristo. Lo conoces el molde a través de la palabra de Dios. Y entonces te dice, ¿cómo te estás portando? ¿A qué te estás amoldando? También se refiere a una calca. ¿A qué te estás pareciendo? Cuando hacíamos un dibujo y usamos una calca para dibujarlo igualito, ¿no? Así. Y a veces nosotros como creyentes seguimos conformándonos, amoldándonos en todos los aspectos o en algunos aspectos a lo que el mundo es. Y así como piensa y así como actúa y sus afanes y sus prioridades. Seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que te asocies con él. Quiere seguir que tú sigas siendo su socio, su amigo, su íntimo. Se nos apremia para que participemos al máximo de él, por eso a veces busca la manera de gobernarte y busca la manera de convencerte para que sigas participando al máximo, lo más que se pueda, con él. Te presiona el mundo, a veces por medio de tus compañeros, tus amigos, a veces de otras personas, a veces de algún trabajo, a veces de algunas cosas que hay ahí, que te hacen que te desvíes de tus prioridades y que inviertes tanta fuerza en esas cosas, en vez de estarlas invirtiendo donde deberían de estar invirtiéndolas, que es, no hagas tesoros en la tierra, sino en el reino de los cielos. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces, ahí es donde viene el problema y el declive espiritual del verdadero creyente. La iglesia está ahora tan versada en cuanto a comprometerse con el mundo que ha olvidado el cómo no transigir. Y es por eso que aceptamos con tanta facilidad los sistemas de valores del mundo y nos abandonamos a ellos. Hasta el punto de que los personalizamos y se convierten en objetos de nuestros deseos. Porque es algo muy sutil esto. O sea, no es algo que es así, por arte de magia, no. Por decirlo de esta manera, el mundo se va metiendo de una forma tan sutil a tu vida que ni cuenta te das. Y a veces estás bien metido, bien metida en el mundo, y en vez de estar metida o metida donde deberías de estar, que es en las cosas eternas, andando como Dios quiere en integridad. Y en pocas palabras, nuestras normas o las del mundo sustituyen las normas y los principios de Dios. Y a veces ni cuenta nos damos de eso, porque no estamos velando en todo tiempo. Las Sagradas Escrituras nos exigen lo opuesto a la transigencia. Hermanita Perita, búscame Deuteronomio 11.2, por favor. Deuteronomio 11.2. Ahorita te digo cuando lo leas. Deuteronomio 11.2. Las Sagradas Escrituras nos exigen lo opuesto de la transigencia, porque desde el principio hasta el final de la Biblia, Dios le ordena claramente a su pueblo que viva separado del mundo. Desde el principio hasta el final Dios ordena. Cuando Dios estableció la nación de Israel, vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento, incorporó en la vida diaria de los israelitas el principio de que se tenían que separar del mundo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 11.2. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová nuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Ok, estamos hablando de la grandeza de Jehová, Deuteronomio 11.2. Deuteronomio 11.2. A ver, déjame ver si... La práctica religiosa a lo largo del año, vamos a empezar por ahí para entender lo que me acaban de leer. Las prácticas religiosas a lo largo del año les servían de protección, porque Dios les daba prácticas que ellos tenían que hacer para que fueran una protección, para impedir que se mezclaran con los paganos, por ser un pueblo único. Por eso dice, comprenderlo hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová a vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Y luego el versículo 3. Y sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra.
¿Y qué dice el versículo 1? Léamelo, hermanita, para que entendamos más mejor esto. El versículo 1 del 11. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Ahí está lo que les digo. Esas prácticas que él les dio era para protegerlos, como una protección. ¿Para qué? Para que no se mezclaran con los demás y ellos fueran diferentes. Por eso es que tienen tantos mandamientos los judíos. Más de 600. No nada más tienen los 10 mandamientos, tuvieron muchos más, otras ordenanzas que les dijo. Y fíjense, del mismo modo Dios les pide hoy a ti y a mí que nos separemos del mundo. Pero ahora no te pone prácticas religiosas, sino Él quiere que te separes del mundo en tu comportamiento, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tus prioridades. Es lo que Él pide. Siempre que nos sintamos tentados a comprometer nuestras convicciones como creyentes, lo único que necesitas es recordar que Dios nunca sacrifica sus verdades. Dios nunca va a sacrificar sus verdades y principios absolutos a cambio de las conveniencias. Y si tú eres como Él, por mucho que te convenga sacrificarlo, porque te pueden ofrecer una cantidad de dinero muy grande y decir, pues sí me conviene, me va a sacar de un problemón. Decir, no, Dios no compromete, Él no, ¿cómo? No puedo hacer eso. O cuando te digan, órale, haz esto y por debajo del agua, mira, te ayudo con algo. O di esta mentirita y yo después, porque siempre el mundo quiere comprometernos o cualquier circunstancia. Tienes que recordar que Dios nunca sacrifica sus verdades, sus principios absolutos a cambio de las conveniencias. Él siempre vive conforme su palabra. Y tú tienes que parecerte a Él. Hermana Rosalía, búsqueme Salmos 138:2, por favor. Salmos 138:2. Salmos 138:2. Y tu hijo, Mateo 23:3. Okay. Mateo 23:3. Ahorita lo leen cuando les diga. Ahorita quiero que me lean el Salmos 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Fíjense, el salmo que me acaba de leer la hermanita, ese versículo, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, dice. ¿Qué significa eso? Que Dios está consagrado a su palabra. Está consagrado y como sus hijos, si tú eres hijo, hija de Dios, y yo soy hijo, hija de Dios, también deberías estar consagrado a su palabra. Honrar su palabra. Y la mejor forma de honrarla es obedecerla. Pase lo que pase, aunque tuvieras que morir. Que hay muchos que les decían, o niegas a Cristo o te mueres. Y decían, me muero, pero no voy a negar, no voy a deshonrar la palabra de Dios. Y no se trata nada más de lo que me convenga, porque hay muchas cosas que dicen, esto sí me conviene, esto no, esto sí, ahí estaríamos mal. Cuando consideramos la palabra de Dios como la máxima autoridad, porque eso es lo que debería de ser para nosotros, eso nos va a abrir el camino para que desarrollemos la integridad. O sea, el primer paso es ese, es tu máxima autoridad. Y tú eres su esclavo. Y tienes que obedecerla. Ya diste el primer paso para andar en integridad. No va a haber concesiones. No es algo que se debata, algo que pues vamos a hablar a ver si llegamos a un acuerdo. O es o no es. O lo haces o no lo haces. Es así de simple. Y solamente así vas a conocer la integridad. Porque la integridad también es como una firme adhesión, por decirlo así, a un estricto código moral y ético. Pero tú sabes que no estamos hablando de cualquier código moral y ético. Estamos hablando de la verdad, de la palabra de Dios, porque el mundo tiene su propia moralidad y su propia ética. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la Biblia. Tú te mantienes sólido, íntegro,
no eres una persona de doble ánimo dividido, sino eres íntegro en su totalidad. Tomando en cuenta esto que les estoy diciendo. Esa palabra solidez que les dije, también integridad, especialmente solidez, también significa entero o completo, que a veces la Biblia lo menciona como perfectos, entero o completo. Y esencialmente la integridad significa entonces que eres fiel a las normas éticas, de uno mismo. Eso es lo que dice el diccionario normal. Pero nosotros sabemos que no somos fieles a las normas éticas de nosotros, sino a las normas éticas ¿de quién? De Dios. Y que están escritas ¿dónde? En la Escritura. Entonces no se trata de tus normas o tu ética tuya, porque a veces queremos andar viviendo por la vida así, todavía nosotros haciendo nuestras normas y nuestra ética. No. Y esto son sinónimos de honestidad, de sinceridad, de incorruptibilidad. Sinónimo de honestidad, sinceridad, incorruptibilidad. Estamos hablando de alguien que no es hipócrita, alguien que no es de doble ánimo. Estamos hablando de alguien que es totalmente consistente en sus convicciones, en lo que dice que cree y lo expresa, porque todo empieza interno. Has sido regenerado, eres una nueva criatura, todo lo empieza a expresar. ¿Qué haces tú? Expresar la nueva vida que ya tienes. Dejar que Cristo se manifieste nada más. ¿Y qué haces? Cuando tú llegas a Cristo, muchos piensan que Cristo te fortalece, pero déjame decirte que no. Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega a tu vida es te debilita. ¿Por qué? Porque te pone en una cruz a ti. Tú debes estar en una cruz. Porque si tú no estás en una cruz, si no estás muerto, como decía Pablo, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí, pues no se va a manifestar Él. Te vas a manifestar tú. Y ahora entiendes lo que decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Él se mantenía en la cruz. No, a veces se bajaba y hago yo, no, ahora sí me voy a la cruz para que Cristo haga. Y yo, no, ahora yo voy a hacerlo, déjame tantito a mí. Yo, no. Tú tienes una nueva vida y todo el tiempo debes de mantenerte reflejando a Cristo, pero para ello tienes que estar caminando en el Espíritu, andar en el Espíritu, obviamente. ¿Y qué vas a manifestar? Las obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Solamente deja que esa vida que Él te dio se manifieste, pero para eso tienes que estar en la cruz. No vas a ser una persona hipócrita y no vas a comprometer tus convicciones bíblicas, para que me entiendan mejor, por nada del mundo. Así pase lo que pase, yo no voy a comprometer nada. Una persona que carece de integridad, alguien que dice una cosa y hace otra, esa es una persona que no es íntegra. En un camión, el mundo piensa y dice, si se me olvidó mi celular y una mujer lo encontró y le marcaste y te dice, sí, yo lo tengo. Ah, qué buena persona, ese es bien íntegro, bien íntegra. Pero no saben que esa misma persona que te entregó el celular puede ser un adúltero o una adúltera, o andar fornicando, o puede ser un chismoso, una chismosa, mentirosa, etc. No, esa persona no es íntegra. El mundo mide la integridad de una forma errónea. Aquí estamos viendo que la integridad es que tú eres consecuente con lo que piensas, con lo que dices, con lo que hablas y con lo que crees. En todas las áreas de tu vida. Porque si no, eres un hipócrita. Y en ninguna parte es la integridad tan decisiva como en el liderazgo de la iglesia, hermanos. Ojo, ojo aquí. Porque todos los creyentes tenemos que hacer esto. Pero especialmente los que son líderes de la iglesia, diáconos o pastores. Porque ellos son los ejemplos a seguir de quienes, de los que están liderando, de los que están pastoreando, por decirlo de esa manera. Debe de haber una integridad tan decisiva como en el liderazgo de la iglesia, porque
Como dije, el líder espiritual debe mantenerse la integridad para ser un ejemplo confiable que todos lo puedan imitar. Y él es el que está al frente en la mirada de todos. Ya sea que tenga un grupo pequeño o un grupo grande. Él tiene que ser ejemplo de puntualidad, tiene que ser ejemplo de que lo que él dice de la Biblia y lo hace porque él va adelante y los demás vamos siguiendo sus pisadas. Porque si no hay conflicto, porque cuando no es así, los que lo siguen empiezan entre ellos a decir y a hablar, no, pero pues cómo, dice una cosa, hace otra, y entonces cómo, y empieza el conflicto y empiezas a hacer pie de tropiezo para aquellos que tú deberías estar siendo ejemplo a seguir. Hay muchos líderes que carecen de integridad, hermanos. Ya no digo cristianos en general, sino líderes, y que son por definición unos hipócritas, según lo que estamos viendo. Nuestro Señor no tiene paciencia con esas personas porque yo te aseguro, hermano, hermana, que nadie sigue a un hipócrita. Nadie sigue a un hipócrita. Los escribas y fariseos fueron el blanco frecuente de quienes, de los ataques de Cristo a causa de esto, de su hipocresía. Y ahí vamos a Mateo 23:3, por favor. ¿Fue el que le di a Rodi? Mateo 23:3. Por favorcito, hermanito, gracias. Y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí estamos viendo la falta de integridad, ¿no es cierto? Dice, porque dicen y no hacen. Seguían un conjunto de reglas mientras mandaban a los demás que vivieran según otro, porque ellos no estaban modelando. ¿Saben que ellos pedían? Estaban diciendo, pues, quién sabe cómo a quién quiere que nos parezcamos, porque ellos no vive así. Hay un dicho que dice, háblame más fuerte, porque tus hechos no me están dejando oírte. Háblame más fuerte. Y eso aplica para los padres, los hijos hacia los padres, que los padres a veces queremos hacer una cosa y los hijos ven otra. O viceversa. O el esposo a la esposa o la esposa al esposo. Trayéndolo ya en nuestra vida secular en la casa o en el trabajo o en la iglesia, ¿no? Como les estoy diciendo. Eso es falta de integridad. Y eso no puede ser en un creyente. Después de pronunciar varios ayes sobre ellos, porque Jesús pronuncia varios ayes, Jesús, ahí hermanito, te vas a brincar a Mateo 23:33. Sí. Ahí mismo para que ya que lo tienes ahí. Ya. Ajá, démelo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjense, Jesús les dio una reprensión final y les dijo esas palabras tan fuertes. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Fíjense, no obstante, ya vemos que a Dios no le gusta para nada. O eres frío o eres caliente, porque los tibios los vomito, dice otra parte de la escritura. No quiere personas así. No obstante, Dios promete bendiciones al hombre íntegro, habiendo un contraste aquí. Y vamos a ver Primera de Reyes 9:3-5. La hermanita Chuy, por favor. Primera de Reyes 9:3-5, hermanita Chuy. Aquí vamos a ver en esa cita a Salomón, cuando Salomón terminó su construcción, de construir la casa del Señor, porque David la quería construir, pero porque había matado mucha gente, había derramado mucha sangre, Dios no le permitió y ahora tenía que ser su hijo. Y vamos a leer lo que dice Primera de Reyes 9:3-5. 9:3-5, Primera de Reyes 9:3-5 dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad,
haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Está ahí? Hasta ahí. Ahí vemos cómo lo que le dice ahí a Salomón, su padre había sido fiel. Aquí podemos ver que no estamos hablando de perfección, porque sabe el pecado que cometió David. Pero él era íntegro, era conforme al corazón de Dios, porque se arrepiente del pecado y la Biblia no menciona que él hubiera vuelto a caer en ninguno de esos pecados que cometió. Entonces aquí dice que le dice a Salomón que si él sea como su padre David, pues él iba a estar con él, no le faltará nada, ni a sus descendencias en el trono. La conclusión es sencilla. Los que mantengan una vida de integridad serán bendecidos por Dios. Los que no lo hagan serán maldecidos, especialmente aquellos que ejercen liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque entre más conocimiento, eres más responsable. Y entonces, o quieres ser bendecido, o quieres disciplina. Hablando de creyentes, acuérdense que en 1 Corintios había muchos que estaban tomando la cena del Señor mal, y Dios dice que estaban muchos enfermos, se enfermaban por su pecado, no se arrepentían, y otros estaban muriendo, incluso estaban muriendo. La integridad entonces, hermanos, hermanitas, es fundamental para cualquier creyente que quiera representar a Dios o que esté representando a Dios ante el mundo. ¿Y dónde empieza todo? En tu casa hasta llegar a la iglesia. Y todo lo que no sea una devoción completa a nuestro Señor, porque aquí también lo estamos viendo lo que es adorar en espíritu y en verdad de una manera diferente a como lo habíamos visto. Todo lo que no sea una devoción completa a nuestro Señor, tanto en carácter como en conducta, equivale a comprometerse con el mundo. Entonces te pregunto, ¿a quién te estás comprometiendo tú? ¿Al Señor en carácter y en conducta o al mundo? ¿Cuál es tu estilo de vida por lo regular? Un error cometido a menudo por muchos de nosotros como creyentes bien intencionados es el de ir demasiado lejos en la dirección contraria. Al de adherirse al código bíblico de comportamiento sin la adecuada motivación interior. Porque por externamente puedes estar mostrando una cosa, pero una adoración interna no hay. No hay una integridad interna. No hay una motivación correcta. Lo estás haciendo por otras motivaciones mundanas, pero no es la correcta. Y eso también es hipocresía. Hacer las cosas, no, yo estoy haciendo las cosas, por ejemplo, somos en la alabanza, estoy cantando al Señor, estoy adorando al Señor, sí, pero tu corazón, ¿dónde está? ¿Eres íntegro de corazón realmente? Porque si no, también estás haciéndolo en hipocresía. Aunque estés ahí cantando, y aunque estés alabando, y estés tocando lo que tú quieras, pero estás haciéndolo mundanamente. El propósito de este libro, entonces, de estos estudios que vamos a ver, de estas enseñanzas que vamos a ver, es cómo cultivar tu integridad teniendo una motivación correcta. Y ahí podamos examinarnos todos. Cultivas tu integridad y vas a tener una motivación correcta para que todo vaya congruentemente. Y vamos a empezar en el siguiente estudio más probablemente. Cuando empecemos vamos a examinar los fundamentos necesarios para desarrollar esa motivación primero. Fundamentos necesarios para desarrollar esa motivación. Estoy hablando de anhelos. Y implica conocer a Cristo íntimamente, que estés consagrado a la palabra de Dios realmente como tu autoridad máxima, no solamente que lo digamos, sino que realmente lo estemos mostrando. Y que tengas un deseo de vivir una vida piadosa. Entonces, fíjense. Lo primero, para que tú puedas
desarrollar una motivación correcta, íntegra, en lo que haces para servicio a Dios es, primero tienes que tener un anhelo de conocer a Cristo íntimamente. O sea, no nada más saber lo que dice la Biblia, sino empezar a vivirlo. Eso te va a llevar a consagrarte realmente a la palabra de Dios. No solamente esporádicamente, sino un compromiso total con ella todos los días, en oración, aunque sea media hora, como en una ocasión. Si tú estudiaras media hora la palabra de Dios, si oraras media hora la palabra de Dios, tu vida espiritual de alguna manera cambiaría. Sí o sí. El problema es que a veces tenemos otras prioridades. Tenemos otras cosas que hacer. Estamos más amoldados al mundo que a Dios. Y nos conformamos con muy poco. Caemos en autosuficiencia. No, yo no necesito tanto. Yo nada más, ahí de vez en cuando, y yo voy a estar bien. Voy viento en popa. Y es cuando te puedes estar empezando a engañar. Y van a venir los problemas y las situaciones. Por eso tenemos que entender que tenemos que consagrarnos sí o sí con Dios, saber que es nuestra autoridad máxima y tenemos que tener el deseo de vivir una vida piadosa. Pero hay cosas que hacer anterior para poder lograr esto. Y vamos a considerar cada uno de estos aspectos en los primeros estudios. Esto fue como una pequeña introducción, bueno, no tan pequeña, fue grande introducción, pero me pareció interesante porque es necesario empezar así. Después también vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de hombres piadosos cuya integridad fue probada con frecuencia, y eso nos va a ayudar a nosotros. El libro de Daniel, por ejemplo, nos va a dar muchos ejemplos de cómo Daniel y sus 3 amigos respondieron sin claudicaciones cuando fueron tentados por el mundo a negar a Dios. Vamos a ver también ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿no? A través de Pablo. A través de su ministerio sufrió ataques en cuanto a su carácter, y en 1 Corintios le pasó eso, y en 2 Corintios responde a sus ataques y presenta una vida de integridad ejemplar, Pablo. Después vamos a ver cómo podemos manifestar una vida de integridad nosotros. Aparte de todo lo que hemos venido viendo, tenemos que evitar la hipocresía. Eso es muy importante. Veremos como un esfuerzo disciplinado de nuestra parte, porque esto orar requiere esfuerzo, hermanos. Estudiar la Biblia requiere esfuerzo. Estar ustedes aquí, dejar de hacer algunas cosas, les requirió esfuerzo. Dios requiere esfuerzo. Muchas personas predicaron hasta la muerte, viajaron en barcos para lograr llevar el evangelio a un lugar porque tenían un compromiso verdadero y sabían que habían entrado en una carrera en la cual era el máximo esfuerzo, agonizomai. No es, entre más, menos, mejor. Mucho esfuerzo en el mundo y poco esfuerzo en el reino. Estamos mal, estamos errando. Así no es. Tiene que ser bien. Y ese es el principal objetivo de todos estos estudios, porque de aquí se desprende todo. Se desprende nuestra verdadera adoración, nuestra verdadera alabanza a Dios, nuestro verdadero ministerio. Por eso es importante. Tenemos que vencer la tentación de vivir una vida de hipocresía. Vamos a ver también cómo podemos cultivar activamente la integridad a través del autoexamen de nuestras responsabilidades y nuestros deberes que tenemos para con Dios, pero también para contigo mismo, como hijo, hija de Dios. Y para con los demás, obviamente, para con tus hermanos, empezando con tu cónyuge para afuera. Y con los cristianos, con los otros hermanos. Entonces, el propósito de estos estudios es que nosotros seamos capaces de responder preguntas del mismo modo como lo hizo David, cuando decía a Jehová: ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu nombre santo? Y él responde: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmos 15, 1, 2. Eso es lo que vamos a ver a grandes rasgos en estos estudios.
Porque tenemos que ser cristianos y cristianas que realmente se esfuercen. Porque a veces queremos las cosas fácil, todo fácil. Las bendiciones fácil, una estabilidad espiritual fácil. Y luego andamos ansiosos, deprimidos, estresados, preocupados. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? No creo que sea porque tu prioridad es las cosas del reino y porque te estás esforzando al 100% en el reino, créeme. Porque cuando estás esforzándose en las cosas del reino, aunque estés así, aunque pasen cosas que te quieren llevar a esos estados, tu fe y tu gozo y tu paz, el fruto del Espíritu está por encima de eso. Y entonces vas a poder experimentar una vida madura como Pablo. Y vas a poder terminar, tú y yo podemos terminar la carrera como Pablo la terminó. Porque yo creo que cada uno de ustedes quiere terminar la carrera como Pablo. He guardado la fe. He permanecido fiel al Señor, parafraseándolo un poco. ¿Por qué? Porque su clave de Pablo no es que era un superhombre o que él fue más bendecido por Dios, no, hermanos, es que él estaba comprometido, tenía compromiso, disciplina, tenía un propósito bien definido y aplicaba el fruto del Espíritu, porque su enfoque estaba arriba, siempre. Entonces ese va a ser el propósito de estos estudios que vamos a entrar, esta serie, por decirlo de esa manera, donde vamos a ver lo que les dije, para que Dios nos ayude y realmente cumpla el propósito que tiene para cada uno de nosotros, que estamos en la alabanza y que vamos a estar en cualquier otro servicio de mañana, no sabemos. Vamos a orar, hermanitos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de ser confrontados con tu palabra. Tú sabes que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, queremos ser íntegros para ti, pero a veces no queremos pagar el precio. Nos cuesta trabajo, no queremos esforzarnos. Y a veces nos esforzamos tanto en las cosas de allá afuera. Y nos autoengañamos y pensamos que no somos mundanos. Pero con nuestros hechos nos damos cuenta de que sí. Perdónanos por eso y ayúdanos a entender estos estudios, la sabiduría para empezar a aplicarlos. Porque no queremos ser hipócritas. No queremos, líbranos de serlo. Y si lo hemos hecho, cuando lo hemos hecho, perdónanos, por favor. Perdónanos y ayúdanos a ser íntegros en el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos ser un modelo, un ejemplo a quien sigan las personas que van detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, nuestras hermanas en nuestro servicio. Tú nos conoces que nuestra intención es buena, pero a veces nos falta conocimiento, nos falta madurar. Que estos estudios nos ayuden a eso y que tú nos sigas dando el querer como el hacer para que podamos reflejarte a ti. Que podamos reflejar la vida nueva que tú nos has dado, que podamos luchar, pelear como Pablo y terminar y ganar esa carrera íntegramente, todo para la gloria de tu nombre. Y así predicar el evangelio a los que no te conocen y ellos puedan ver eso en nosotros. Que no se nos olvide que es una forma de discipulado. Nuestro comportamiento discipula a las personas. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.